Muchas gracias. Es que los versículos son tanta bendición para nuestras vidas. Bueno, buenas tardes a todas. Hoy vamos a estudiar como mujer María Magdalena. María Magdalena era una mujer perdonada y fiel. Y vamos a estar saltando en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y yo les cuento la cita cuando llegamos. Esta historia incluye mucho de la vida de Jesucristo, porque María Magdalena estaba siempre con Jesús desde el momento que ella se entregó a él como Salvador. Ella le seguía y estaba con él siempre. Entonces, eso incluye mucho de la vida de Jesús. Bueno, el versículo de memoria que yo escogí es 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 5, 58, que dice, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. 1 Corintios 15, 58, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Tengo también para esta lección varias láminas que les voy a enseñar que muestra en figura la lección. Bueno, la vida de María Magdalena es de una mujer que era completamente y totalmente transformada por Dios. Ella era una fiel seguidora de Jesús y además de María, la madre de Jesús, María Magdalena fue una de las mujeres más prominentes y más seguidora en la vida de él. Hay varias Marías en la Biblia, como sabemos. María Magdalena recibió su nombre porque es de la ciudad de Magdala o Magdala. En estos días, no es difícil entender, pero en esos días la gente no tenía apellidos como nosotros, solo tenían nombres. Entonces, para distinguir las personas, cada uno tenía un nombre o una identificación específica, como María, la madre de Jesús. Siempre viene María, la madre de Jesús. María, la hermana de Lázaro. María, la madre de Marcos. María, la hermana de Moisés. Es como la Biblia identifica las personas y las Marías, en especial las Marías. María Magdalena está mencionado 14 veces en los 4 evangelios. No hay, según los comentarios, y como yo he visto, no hay otra mujer que mostraba la fidelidad a Jesucristo como ella. Ella es un buen ejemplo para nosotros. A la verdad no sabemos mucho de ella, pero una cosa que sabemos es que ella estaba poseída por 7 demonios. Y vamos a buscar, si quieren buscar Lucas 8 en sus Biblias, Lucas 8, los versículos 1 y 2. Lucas 8, los versículos 1 y 2. Y los voy a leer. Lucas 8, 1 y 2. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Los discípulos siempre estaban con Jesús. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Entonces, sabemos por esta porción de la palabra de Dios que ella estaba poseído por 7 demonios y también que ella, después de salir los demonios, ella estaba siempre con Jesús cuando él estaba predicando y andando por las ciudades y aldeas. En estos días de Cristo,
hablamos un poquito de posesión demoníaca. Era un poquito común porque Satanás estaba muy ocupado durante el tiempo cuando Jesús estaba en su ministerio encima de la tierra. Satanás estaba haciendo todo posible para que la gente rechazara a Jesús, y entonces sus demonios entraron la gente para causar confusión, para causar enfermedades, para causar locura y para espantar a la gente que estaba siguiendo a Cristo. La gente normal tenía mucho temor de estas personas porque esas personas que estaban poseídas por demonios estaban iban andando, haciendo muchas cosas malas, haciendo daño por todas partes y espantando a la gente. Jesús se encontró con María, tal vez en la ciudad donde ella estaba viviendo, cuando él estaba predicando, y él tuvo compasión para con ella. La rescató de la locura y de la muerte y la sacó, y los 7 demonios salieron de ella y ella se quedó totalmente sana y salva. María había estado atada y controlada por un poder que no era el suyo, y con 7 demonios controlando ella. Yo no puedo imaginar qué terrible, tan terrible era su vida. Pero cuando sabemos cómo Jesús libró ella de esos 7 demonios y la vida horrible que tuvo, eso podemos entender su devoción y fidelidad a Cristo. Ella estaba llena con una pasión para estar con Jesús y para servirle. Estaba tan agradecida con él porque él la sanó, y ella haría cualquier cosa para servirle a su Salvador. Bueno, estamos todavía en Lucas 8, el versículo 3, las últimas palabras del versículo 2 y 3. Lucas 2, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchachas le servían de sus bienes, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él. Ahora totalmente sana, María dedicó su vida al servicio de su Salvador. Ella estaba tan agradecida por lo que él hizo para ella que dio lo mejor que tenía para Jesús. Dice, ella y otras mujeres le servían de sus bienes. Eso quiere decir que ellos dieron al ministerio de Jesús y los discípulos de lo que ellos tenían: dinero, comida, hospedaje, apoyo, ropa, lo que sea. Los bienes incluye todo lo que uno posee, todo lo que uno, y estas mujeres daban para sostener el ministerio de Jesús. Puede ser que María estaba bien económicamente, no sabemos. Cuando ella recibió a Jesús como su Salvador, dejó todo para seguir a Jesús. No sabemos si tenía esposo o hijas. Puede ser que ella estaba poseída por demonios por mucho tiempo y nunca le daba oportunidad de tener esposo, pero ella seguía a Jesús en su ministerio. Y dice, con la gran multitud de gente, había una multitud de gente que seguía a Jesús. Bueno, pero ella desde su salvación dedicó su vida a él. Jesús estaba predicando, viajando con cantidades de seguidores. En esta época, su popularidad de Jesús estaba creciendo mucho. Y los sacerdotes y fariseos tenían mucho temor porque la gente estaba creyendo en Jesús. Multitudes de los judíos estaban dejando su religión y estaban siguiendo a Jesús. Entonces, los sacerdotes y fariseos estaban buscando Jesús para juzgar este hombre ante del tribunal. En Juan 19, este es un resumen, no lo voy a leer.
nos cuenta que Jesús fue arrestado y voy a empezar a mostrar láminas. Jesús fue arrestado, fue azotado y le pusieron una corona de espinas en la cabeza de él. Y entre Jesús y un ladrón, la gente quiso matar a Jesús. Y Jesús cargó su cruz, fue al Calvario y allí le crucificaron en una cruz. Esta es una lámina que nos dice cómo él fue llevado a la cruz. En estos días, esta fue la manera en que castigaron ladrones y los que quebrantaron la ley. No los pusieron en cárceles como hoy en día, los colgaron en la cruz. Para mí, cuando yo leo esta historia, yo no puedo imaginar el susto y el choque que la crucifixión de Jesús era para María y para sus seguidores, aún para sus discípulos. Tenemos que recordar por años y años, ellos esperaban su Mesías. Y este Mesías, él iba a salvar su pueblo. Y ellos tenían la idea que Jesús iba a sentarse en un trono con corona puesta en su cabeza y él iba a reinar como rey. Y él iba a pelear contra sus enemigos y defenderlos. Ellos habían llevado años perseguidos, años en esclavitud. Y ellos, todos los judíos, estaban esperando este día. Ni uno de los discípulos y ni una de las mujeres y sus otras multitudes de seguidores sabía que él iba a morir en una cruz y que el reinado de Jesús era espiritual, no era carnal. Este grupo había caminado con Jesús por 3 años y créame, ellos no esperaban su muerte. Ellos no tenían ninguna idea que él iba a morir. Y tenemos que ponernos en los zapatos de ellos, como digamos, la esperanza de su Mesías, un Salvador para rescatar a Israel, era la única información que ellos tenían. Bueno, tenían las profecías, pero todo era profecía que llegará el rey. Y en sus mentes era un rey que iba a reinar y defenderlos. Y francamente es muy difícil para nosotros entender eso porque nosotros tenemos la Biblia, ¿verdad? Nosotros sabemos toda la historia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ellos no tenían fin de la historia. Ellos no sabían lo que iba a pasar. No sabían que lo que estaba pasando y que Jesús iba a morir para dar a ellos salvación eterna. Ellos no sabían esto. Entonces, el escenario ahora es que Jesús está colgado en una cruz y su muerte era eminente. En Marcos 15:37 dice de Jesús, dando una gran voz, expiró. Cristo murió. Y dice en Marcos 15:40 y 41, y puede escuchar, voy a leerlo. Marcos 15:40 y 41. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena y María la madre de Jacobo, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Había mucha gente allí mirando la crucifixión porque todos le habían seguido. Toda esta gente estaban esperando con susto, con confusión, tratando de entender qué estaba pasando. El grupo de seguidores estaba cerca de la cruz y se dieron cuenta el momento en que su Mesías, su Salvador, murió y no lo podían creer.
ellos habían observado porque estaban siguiendo a Jesús fielmente. Ellos habían seguido todo el proceso, desde el arresto, la caminata a la cruz, cómo golpearon a Jesús, cómo escupieron a él en el camino y cuando lo colgaron en la cruz. Qué susto, qué shock. Ellos estaban pensando, ¿por qué matar a Jesús? Él es el Mesías, él no hizo nada malo. ¿Por qué matarlo? Eso fue algo nunca esperado. Y adivino yo que María y el grupo de mujeres discipulados estaban todos llorando y lamentando, desesperados. Bueno, en Mateo, y si quieren buscar Mateo 27, empezando con el versículo 57, Mateo 27, 57, dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato para pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo y había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Seguro que María se quedó cerca de la cruz hasta volver José con permiso para bajar el cuerpo de Jesús, para sepultarlo. Y lo sepultó en su propio sepulcro de José, fue de él. El versículo 61 dice que María estaba sentada frente al sepulcro después de rodar una gran piedra. Y esta es una foto de José envolviendo el cuerpo de Jesús con una sábana y llevándolo al sepulcro. Y después él puso una piedra, y la piedra era muy grande, a la entrada del sepulcro. Y es esta foto, esta lámina, como describe el tamaño de esta piedra, que era muy, muy grande, bastante grande. Y María está todavía allá esperando. Pero ahora todos tenían que volver a casa porque estaba llegando la víspera del día de reposo, el sábado. Y la ley era que ellos no podrían trabajar ni hacer nada en este día. Entonces, todos tenían que salir de la tumba. No podían estar allá esperando, y María también tenía que salir. Ahora vamos a Marcos 16, 1 al 4. Marcos 16, 1 al 4, si quiere buscarlo en sus Biblias. Si no, puede marcar la cita y buscar más tardecito. Marcos 16, 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque cuando miraron, vieron movida la piedra, que era muy, muy grande. María y las otras habían comprado especias aromáticas. Era costumbre en aquellos días echar especias sobre el cuerpo para eliminar los malos olores, aceites y especias. Y para mí, el hecho de que las mujeres llegaron con especias y aceites a la tumba es una prueba para mí que ellas no esperaron la resurrección de Jesucristo.
Su mayor preocupación era quién va a mover esta piedra tan grande. Era muy grande, pesaba mucho. Yo no sé, ellos nunca habrían podido mover esta piedra, era muy grande. Pero cuando ellos llegaron, se dieron cuenta que alguien movió la piedra, pero ¿quién? ¿Y por qué? ¿Quién iba a mover esta piedra tan grande? Porque ellos llegaron primera cosa por la mañana. Bueno, vamos a leer Juan 20. Oh, no, Juan, no. Primeramente, Juan 28, 1 al 8. Voy a dar un resumen porque es unos versículos largos. Lo que pasó en Mateo 28, 1 al 8, hubo un terremoto y un ángel llegó desde el cielo y removió la piedra. Era un ángel que estaba sentado y él es el que removió la piedra. Y cuando ellos llegaron, el ángel les dijo, Jesús no está, ha resucitado. Pero qué lindo que esas fieles mujeres eran las primeras personas para ver la tumba vacía. Para mí este fue un gran privilegio. Cada año, cerca de la Pascua, el día de la resurrección, celebramos la tumba vacía. Pero qué privilegio para ellas, estas dos mujeres. Bueno, ahora vamos a buscar Juan 20. Si quieren buscar en sus Biblias Juan 20, empezando con el versículo 11. Si no, puede escuchar porque lo voy a leer. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y ella vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella no había salido. Ella estaba en las afueras de la tumba llorando. Se acercó y miró dentro de la tumba y vio dos ángeles. Ella estaba sola. Todas los demás habían salido. Ella estaba allí mirando que buscaba el cuerpo de Jesús y él no estaba. Yo creo que la otra María también y Salomé estaban también. Ella pensó, alguien había robado el cuerpo de Jesús. Pero ¿por qué y para qué? Y en el versículo 14 empezamos a leer otra vez. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensaba que era el hortelano o el jardinero. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto? Y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho esas cosas. Ella estaba muy triste. No pudo encontrar el cuerpo de Jesús. Ella estaba llorando y dio la vuelta y vio un hombre. Y creo que estaba tan emocionada que no reconoció a Jesús. No sabía quién era. Y preguntó, si tú has llevado a mi Señor, dime, ¿dónde está? ¿Dónde está mi Señor? Pero parece ser que ella estaba pensando que este hombre era el jardinero
En este momento, alguien llamó su nombre, María. ¡Qué susto! Era Jesús. Jesús estaba. Ella llorando y vio a Jesús. Ella mirando todavía a la tumba vacía, miró a Jesús. María, ella reconoció su voz, era Jesús. Adivinen la sorpresa. Y cuando yo estudio, cada vez que leo esa historia, pongo a pensar, para mí fue un poquitico raro que ellos no les ocurrieron la idea que Jesús iba a resucitar de los muertos, de entre los muertos. Ellos sabían de Lázaro cuando Jesús le sacó de la tumba, le levantó de entre los muertos. Ellos sabían eso, pero parece que nunca se les ocurrió ni a María, porque el ángel le dijo a María, María, él no está aquí, ha resucitado. Pero María no lo creyó, no creyó el ángel. Y estaba pensando, bueno, eso no lo puedo creer. ¿Dónde está? Alguien lo ha llevado. Yo estoy aquí para poner especias y aceites para preservar el cuerpo. Y era costumbre para poner estos aceites para evitar olores del cuerpo. Bueno, nadie ni pensaba en esta posibilidad de la resurrección. Raboní o maestro llamó a Jesús, reconoció a Jesús y parece que ella se postró ante de sus pies porque él dijo que no me toques. No había resucitado todavía. Le dijo a María que vaya a decir a los discípulos lo que había pasado. Y después de esto, Jesús apareció a los discípulos. Él estaba 40 días andando en la tierra después de su resurrección. Y la última vez que vemos a María, ella está presente, es cuando un grupo estaba en el aposeo alto, orando. Jesús no había ido todavía al cielo. En Juan 20 es un resumen, puede anotar el versículo Juan 20, 19 al 22, resumen que dice que esta misma noche que María corrió para decir a los discípulos que Jesús estaba vivo, todo este grupo estaba en el aposento alto orando y dice que ellos tenían mucho miedo. Tenían miedo porque pensaba que a lo mejor esta gente va a seguir a nosotros y va a matar a nosotros también por ser seguidores de Cristo. Entonces ellos tenían mucho temor y ellos estaban orando. En Hechos 1:14 dice, todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Y estoy segura que María Magdalena también estaba con este grupo. Este está en Hechos 1:14, si quiere anotar. Hechos 1:14. Supuestamente, según los comentarios, María Magdalena estuvo, y yo creo que sí, ella era una de las mujeres que estaban allí, mujeres y hombres dos, que estaban en el aposento alto, orando. Yo estoy seguro que estaban bien confundidos también, intentando comprender lo que había pasado. En antes, Jesús les había prometido que iba a mandar un consolador, el Espíritu Santo. Bueno, en Juan 20:21 dice que Jesús apareció a ellos cuando ellos estaban en el aposento alto. Él como apareció. Y dice que Jesús les dijo 2 veces, cálmense, 2 veces.
porque ellos estaban tan emocionados y tan asustados y tan sorprendidos de lo que había pasado en esos días, tan confundidos, que Jesús tenía que calmarlos. Y yo adivino. Entonces Jesús les dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Jesús iba a salir y dejar a ellos un consolador. Pero todavía me pongo a pensar en la confusión de ellos. Todo nuevo. Sus vidas habían sido llenas de seguir a Jesús, especialmente los discípulos y la mayoría de esa gente por 3 años, apoyando, escuchando a sus mensajes, ayudándolo. Y ahora murió y después vivió y está diciendo que aquí es uno que les va a consolar. Este fue un tiempo bastante difícil para todos de ellos. No sabían que él iba a morir ni que él iba a resucitar y vivir. Y otra vez, puede ser, la Biblia no dice, pero puede ser en su mente, vamos a poder estar con él otra vez. Pero no era así. No era así. Él iba a ascender y estar con su Padre. Como les dije, Jesús pasó 40 días en la tierra y él estaba predicando. Él estaba predicando y, a sus discípulos y a la gente. Y seguro que María está siguiéndole por todas partes. Por fin era tiempo de ascender al cielo. Era la última vez que ellos iban a ver a su Salvador. Esta lámina me fascina porque muestra a Jesús ascendiendo al cielo. Seguro que ella estaba allí cuando Jesús ascendió al cielo. Y Jesús les dio a ellos, esto era cuando Dios les dio a ellos la gran comisión para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso es la última vez que vemos a María. Pero ella era una mujer muy especial, mostrando tanta felicidad, tanta fidelidad y amor para Jesucristo. Salió Jesús, pero esta vez no volvió. Jesús no volvió donde ellos. Ella era una mujer muy especial, tan dedicada a Jesucristo. Ella era la primera persona para llegar a la tumba de Jesús. Fue ella la que corrió a los discípulos para contarles que la tumba estaba vacía. Ella tenía el gran honor de ser la primera persona para ver a Jesús y para hablar con Jesús después de su resurrección. Y esta es la última vez que leemos de ella. Y yo estoy segura que ella seguía sirviendo a Jesús. Hay muchas lecciones que podemos aprender de esta mujer. Y la primera es en forma de una pregunta. ¿Qué clase de amor y dedicación tenemos para nuestro Salvador? Eso es lo que sobresale para mí de este estudio. María Magdalena aceptó a Jesús como su Salvador. Desde aquella decisión, ella dedicó toda su vida, todos sus bienes y todo su ser a Jesucristo. ¿Qué ejemplo? Como mujeres debemos preguntar, ¿qué damos nosotros al Señor? ¿Qué estoy dando yo para el Señor? ¿Somos fieles? ¿Cuán grande es mi amor? ¿Y cuán grande es mi dedicación a Él? Claro que nosotros tenemos familias y tenemos mucho que hacer en la casa, pero cada uno de nosotros debemos estar evaluando nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Debemos estar creciendo espiritualmente todo el tiempo
Podemos mirar, el año 2022 casi termina. Podemos poder mirar desde enero, he crecido espiritualmente. Ya es tiempo mirar al fondo del alma y corazón y ver dónde estamos. Pablo dijo en Romanos 1:1 que él, Pablo, siervo de Jesucristo, llamando a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Si usted es hija de Dios, Él te ha apartado para el evangelio de Jesucristo. Somos escogidos para ser mensajeros, compartiendo el evangelio. Mi vida como creyente debe ser una vida cambiada y dedicada a Él, compartiendo el evangelio. Y yo digo que cada uno de nosotros, aunque andamos ocupadas, podemos estar haciendo mucho más para Jesús de lo que estamos haciendo. Y podemos usar a María como ejemplo. La segunda lección que yo vi, eso es, tenemos un enemigo. Punto final. Cada creyente, cada hijo de Dios tiene Satanás como enemigo. Enchicando el versículo de 1 de Pedro 5:8, puede anotar 1 de Pedro 5:8, el enemigo nuestro, quien es Satanás, anda alrededor buscando a quien devorar. Devorar es un verbo bastante fuerte. Es lo que un león hace con una oveja. Devorarlo, acabarlo. El propósito de Satanás es separarnos de Dios. Él está trabajando mucho durante el tiempo cuando Cristo estaba en la tierra. Y no sé si se dan cuenta, pero Satanás está trabajando mucho hoy en día porque su tiempo está muy corto. ¿Qué hacemos para resistirlo? La Biblia dice en Efesios 6 que debemos poner la armadura de Dios. Y voy a leer el versículo 12 ahora. Estamos en Efesios 6:12. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, y ese es contra hombres. No estamos luchando contra el esposo, ni contra el hijo, ni contra la hermana, ni contra la familia, ni contra el gobierno, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nos dice qué hacer. Sigue en versículo 13, pero hay que poner esta armadura de Dios porque estamos peleando una batalla. Estamos en una guerra y tenemos que defenderlos. Y la única manera en que podemos defendernos es ponernos la armadura de Dios. Voy a leer Efesios 6 empezando con 13 hasta 18. Por tanto, tomad la armadura de Dios para podáis resistir en el día malo. Estamos viviendo en días malos. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Tenemos que estar alimentándonos con la palabra de Dios, vestidos con la coraza de justicia, la vida justa, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio de la paz. Sobre todo, tomado el escudo de la fe, hay que creer en Dios, hay que tener fe en Él. Y eso, como veo, es esta persona, María Magdalena, y todos los seguidores de Jesús, tenía que tener mucha fe por lo que estaba pasando, para seguir sirviendo a Jesús con tanta fidelidad que ellos hacían. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación. Aceptar a Jesucristo como su Salvador. Este es el principio. Y la espada de espíritu, que es la palabra de Dios. Empieza con la palabra de Dios, termina con la palabra de Dios. Y encima de todo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ella con toda
perseverancia y súplica por todos los santos. Y como hijos de Dios, debemos aprovechar de cada oportunidad que tenemos para escuchar la palabra de Dios, para asistir a la iglesia, escuchar los mensajes, escuchar a la BBN, la radio, la BBN, para estudiar en el instituto, asistir a conferencias, retiros, leyendo la palabra de Dios y haciendo todo posible para llenarlos con la palabra de Dios. Porque yo les voy a decir, si nosotros nos llenamos el corazón y la mente con la Biblia nos va a dominar. En cambio, si llenamos el corazón y la mente con el mundo nos va a dominar. Es tan simple. Hay que estar en la palabra de Dios. Repetición, repetición. Yo creo que somos gente muy terca porque Dios nos sigue repitiendo las mismas lecciones. Estudio tras estudio. Bueno, otra lección. Un hijo de Dios no puede estar poseído por demonios. Yo incluí esta lección porque varias veces en el ministerio nos ha preguntado Roberto y yo, ¿es posible que un creyente puede estar poseído por un demonio? ¿Y qué puedo hacer para evitar esto? Juan 10, 28 al 29, Juan 10, 28 y 29, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Dios, de mi Padre. Un creyente tiene la seguridad de la vida eterna. En el momento de la salvación, en el momento que confesamos los pecados y pedimos perdón por los pecados y pedimos Jesucristo que venga para controlar mi vida, el Espíritu Santo llega a morar dentro de nosotros. Morar es un verbo permanente. Vivir es un verbo no permanente. Podemos vivir acá y allá y allí y allá, pero morar es un verbo permanente. Somos poseídos por Dios y el Espíritu Santo nunca sale. Él puede poner triste por nuestros pecados. Podemos apagarlo, pero el Espíritu Santo nunca sale. Ya pertenecemos a Dios o poseído por Dios. Entonces no es posible estar poseído por el demonio, por un demonio, varios demonios. Sí, somos tentados y opresionados por Satanás, pero nunca poseído por él y sus demonios. La cuarta lección, y eso va con la primera lección, cada día debemos estar dedicando nuestra vida a Dios de nuevo. Desde el momento en que María Magdalena vio a Jesucristo y recibió a Jesús como su Salvador, ella dedicó el resto de su vida para el servicio de Dios. Seguía a Cristo, dio de sus bienes, testificó de él a otros. Y la pregunta otra vez, ¿he dedicado el resto de mi vida a Jesucristo? ¿Qué hago para Dios? Yo debo en este momento arrodillarme y dedicar al resto de mi vida y decir al Señor, Señor, yo te quiero servir para el resto de mi vida y hacer todo de nuestros bienes. Y incluye tiempo, incluye dinero, incluye, bueno, mucho de lo que tenemos, dar para el Señor. Cada mañana, la oración nuestra debe ser una rededicación nueva a Dios, pero dedicando a Dios. Dios, hoy quiero vivir para ti y quiero dedicar el resto de mi vida para ti. La otra lección que debemos hablar de eso también, debemos ir y hacer discípulos. El último mandato que nos dio Jesús encontramos en Mateo 28, 19 y 20. Id y hacer discípulos por todas las naciones. Como creyentes tenemos la responsabilidad para compartir con otros
el Evangelio. Es el mensaje más importante que cualquier otro. Nosotros tenemos este mensaje tan importante. Y la pregunta, ¿estamos compartiendo? Y este mensaje que Jesús dio a María, los discípulos y todas estas multitudes de seguidores que estaban mirando su ascensión al cielo, este mismo mandato es para ti y para mí. Es un mandato, ir a todo el mundo. Como yo les he dicho varias veces, no tienes que ir a otro país ni a otra ciudad. Ir a todo el mundo es ir al vecino, es ir a la familia, es ir a los compañeros del trabajo, es ir a cualquier persona en la calle. Debemos estar yendo y haciendo discípulos. Y otra lección que hemos hablado de esto también, no se puede vivir en el pasado. Yo adivino que el pasado de María Magdalena era no muy bien. Y los comentarios tienen la idea muy fuerte, todos, que ella había estado años bajo control de estos 7 demonios. Y por eso nadie quería nada que ver con ella. Y yo adivino que ella había pecado mucho, muchísimo. Pero Dios la perdonó. Yo conozco mujeres, como yo les he dicho, que viven en el pasado. Dios les ha perdonado. Son creyentes, Dios les perdonó. Y Dios no solamente perdona, pero Dios olvida. Él perdona cualquier pecado, no importa qué es, no importa tan terrible que es. Tenemos que pedir que Dios nos ayude en dejar estos pensamientos de viejos pecados del pasado. Muchas veces es una manera en que el diablo mete ideas en nuestra mente, porque me hace a mí, uy, ¿recuerdas, Lina, este pasado de años atrás? Uy, tú eres una persona muy mala, pecaste mucho. Pero Dios no solamente perdona, Él olvida. Bueno, Dios perdona y olvida. Eso es muy importante, muy importante. Otra lección, Dios es mucho más poderoso que Satanás. Y yo creo que todos sabemos esto, pero es bueno hacernos recordar. Primera de Juan 4:4, Primera de Juan 4:4, porque mayor es Él que está en vosotros que Él que está en el mundo. Yo sé que durante la vida nos llegan problemas, nos llegan pruebas, tiempos muy difíciles, enfermedades, perdimos seres queridos, no lo entendemos, pero nunca podemos olvidar que Dios es mucho más poderoso que Satanás. Muchos de estos Dios permite. Si algo nos pasa, Dios permite. No se olviden que Satanás no puede tocar mi vida ni su vida sin permiso de Dios. En el capítulo de Job 2, 1 al 6, Satanás se presentó ante Dios para pedir permiso para tocar y herir la vida de Job. Satanás no puede hacer nada a su vida sin permiso de Dios. Entonces preguntamos, ¿pero por qué dio Dios permiso? ¿Por qué tengo que pasar por tantas pruebas y tantos problemas? Bueno, la respuesta es que Dios tiene lecciones para enseñarnos, porque Él quiere que crezcamos espiritualmente. Él quiere que dependamos más y más en Él, no en sí misma, no en otra cosa, pero en Él. Entonces, ahí nos manda pruebas, pero tenemos que pensar en Él. Y la última lección que me mostró este estudio es que debemos ser agradecidos por nuestra salvación. María Magdalena estaba tan agradecida a Jesús por la salvación, tan agradecida que ella decidió servirle el resto de su vida. La gratitud de nuestra salvación debe motivarnos a servirle al Señor más.
Lo voy a repetir. La gratitud de nuestra salvación debe motivarnos a servirle al Señor más y más. Salmo 13, versículo 5b. Salmo 13, 5b dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. La gratitud que María tenía a Jesús le motivó a dedicar su vida al servicio de él. Y la pregunta es, ¿estoy yo agradecida por la salvación tan grande que Jesucristo me ha dado? Andamos cada día, somos mujeres y yo creo que la mujer es la persona más ocupada en todo el mundo. No hay nadie más ocupada que nosotras, con todos los quehaceres de los hijos, de la familia, con la casa, con la ropa, con la comida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos agradecidas por esta salvación tan grande? No lo merecemos de ninguna manera. Preguntamos, ¿cuándo es la última vez que damos gracias a Dios por esta salvación tan grande? María Magdalena es un buen ejemplo para seguir. Ella amó a Jesús con todo su ser. Yo adivino que ella estaba bastante triste cuando él murió. Ella había dedicado su vida a él porque él le había rescatado de su vida tan miserable y le había salvado. Y ella ahora tenía que entender de su conexión con su Salvador, tendría que ser espiritual, no una de estar con él y seguir con él y escuchar sus mensajes. Porque no se olviden, ellos no tenían la Biblia con nosotros, como nosotros tenemos. Jesús había mandado a ella para contar las buenas nuevas. Y yo adivino que ella pasó todo el resto de su vida contando las buenas nuevas y testificando a otros. No sabemos más de ella, no está mencionado nada más en la palabra de Dios, pero es un ejemplo para mí buenísimo para nosotras mujeres de dedicación y fidelidad. Una mujer que es ejemplar, que podemos copiar. Y nuestro versículo de memoria, 1 de Corintios 15, 58. Voy a leer todo el versículo. La porción para memorizar es una parte del versículo nomás. 1 de Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y en esta última parte es para mí especial para alguien que está en el servicio del Señor tiempo completo. Muchas veces leímos, Roberto y yo, este versículo y clamamos, Señor, sabemos que nuestro trabajo, lo que estamos haciendo, no es en vano. María Magdalena es un ejemplo para seguir. Un ejemplo que debemos copiar. Una de las buenas, muy buenos ejemplos. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra que nos habla. Te damos gracias, Señor, tanto para esta mujer. María Magdalena te amó tanto, que te amaba tanto, que seguía tanto, que estaba tan fiel, tan dedicada a ti. Te damos tantas gracias, Señor, que esta mujer tan especial, tú la pusiste en la Biblia para que podamos aprender de ella. Oh, Señor, que podamos aprender y dedicarnos de nuevo dedicarnos a nuevo a ti. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Gracias por cada mujer, que cada una de nosotros podemos rededicarnos cada día, diciendo, Señor, cada día de mi vida te voy a servir. Dando tanto gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, las oraciones contestadas y por lo que tú vas a hacer en el futuro. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.